De nueva cuenta y como siempre, les agradecemos la atención que han tenido a la convocatoria a esta conferencia de prensa, donde queremos fijar una posición respecto a la resolución que el día 10 de noviembre adoptó la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte respecto del Tratado de México y Estados Unidos que determinan los límites entre las fronteras submarinas en el Golfo de México, en el área poniente, en la zona oriente. Y al mismo tiempo esto tendrá que dictaminarlo otra Comisión de Relaciones Exteriores, el tratado que se establece entre el gobierno de estas fronteras submarinas. Nos acompañan en la conferencia de prensa el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, los senadores Luis Sánchez e Isidro Pedraza, Sergio Benito Osorio del Observatorio Ciudadano, el maestro Juan José Dávalos López, co-coordinador en la Facultad de Economía de la UNAM del Foro Petróleo y Nación, y nos acompañan también por parte del Sindicato de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros, el compañero Moisés Flores Salmerón, secretario de organización. Le voy a dar en un inicio la palabra al ingeniero Cárdenas y posteriormente seré desahogando la conferencia de prensa. Pues muchas gracias por estar aquí y gracias Alejandro, Isidro, Luis, por permitirnos estar aquí en el Senado, a quienes ahora estamos aquí visitándolos. Como ya dijo el senador Encinas, el 10 de octubre se presentó en esta Cámara de Senadores la iniciativa del Ejecutivo para aprobar el tratado entre el Gobierno de México y el de los Estados Unidos para delimitar la frontera marítima en la región oriental del Golfo de México y también un tratado equivalente entre México y la República de Cuba para delimitar esta misma frontera en lo que corresponde a estos dos países. Esto es importante porque al delimitar estas dos fronteras se va a delimitar también, se va a precisar también el punto donde coinciden los tres países en esta frontera submarina. Estamos hablando de la distribución de 20,000 kilómetros cuadrados de submarinos, donde todo indica que hay importantes reservas petroleras para los tres países. En la remisión que el Ejecutivo hace al Senado, le señala que en estos dos casos no se aplica la ley sobre aprobación de tratados internacionales en materia económica, porque el Ejecutivo considera que en la delimitación de estas fronteras no hay implicaciones de carácter económico y bueno, justamente lo que nosotros consideramos es que se tendría que aplicar esta ley porque justamente en los fondos submarinos, aparte de petróleo y gas natural, que es muy probable que ahí exista porque lo existe en zonas muy cercanas a esta parte de los 20,000 kilómetros cuadrados, existen también otros recursos que pueden ser importantes para las economías de los tres países. Entonces, consideramos que se tendrían que observar las disposiciones de esta ley sobre aprobación de tratados internacionales en materia económica, que sería importante que se realizaran audiencias, consultas públicas y que el Senado retome estos asuntos. Esto es, que no se dejen como están en este momento, sino que el Senado pueda retomar estos asuntos. Habrá que decir también que hasta este momento no se han puesto a disposición del público los textos y que tenemos la impresión de que en estos casos, desconociendo las razones, se está obrando con precipitación.
En el caso del tratado con los Estados Unidos, el pasado 9 de noviembre, la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte de este Senado discutió y de hecho ha presentado y aprobó un dictamen en menos de una hora con la intervención de un solo senador en una cuestión que consideramos muy importante y no quisiéramos que esto fuera a suceder también respecto al tratado entre México y la República de Cuba, que en este caso habría que considerar también que por la actitud del gobierno norteamericano, del presidente Trump, pues no sabemos si vaya a dificultarse o a retrasarse o a bloquearse el que pueda establecerse este tratado donde, como señalaba yo al principio, será importante porque ahí se tendrá que delimitar el punto donde convergen las fronteras de los tres países. Por otro lado, consideramos que debiera plantearse en esta zona un periodo para evitar la explotación fronteriza de yacimientos de hidrocarburos, que se pudiera establecer una moratoria a este respecto con objeto, uno, de tener certeza de que los tratados están bien instrumentados, están bien aprobados en función del interés de nuestro país y para no tener en este caso pues una pérdida de recursos por parte de México que pudiera darse si se aprueban los tratados con esta precipitación con la que se ha estado manejando. Solicitamos, por lo tanto, que el Senado pudiera interponer una moción suspensiva y regresar estos dos dictámenes a comisiones, incluso el de tratado con México y Estados Unidos, que ya tiene un dictamen. Será importante que en este caso los distintos grupos parlamentarios conozcan también de estos asuntos y en su momento que el Senado pudiera plantear una modificación al artículo 17 de la Ley de Hidrocarburos para que en el caso de los yacimientos transfronterizos Petróleos Mexicanos participe como único operador por la parte mexicana. Nos parece que esto es muy importante porque en este momento esto estaría abierto a que estos yacimientos fueran explotados solo a partir de concesiones que se hagan a empresas transnacionales. Pediríamos también a la Comisión de Hidrocarburos detener las licitaciones de contratos y concesiones a particulares para esta zona y por otro lado plantear también que en lo que corresponde a la costa y a las plataformas en Yucatán y Quintana Roo se impidiera, si se vedara la explotación de recursos naturales submarinos, tomando en cuenta que esto afectaría la fauna misma, la flora, la pesca misma, y que esto se constituyera en reserva natural libre de riesgos de la explotación petrolera. El senador Luis Sánchez, por favor. Muchas gracias, ingeniero Sergio Benito, señores que nos acompañan. En la fracción parlamentaria del PRD recibimos un comunicado firmado por el Observatorio Ciudadano de la Energía, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionales de Pemex y el Foro Petróleo y Nación, en donde piden al Senado de la República, después de hacer la exposición que acabamos de escuchar en voz del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, piden que el Senado de la República abra un proceso de análisis público de los tratados para la delimitación marítima en la región oriental del Golfo de México. A eso obedece, por supuesto, nuestra presencia aquí, para confirmar que la fracción parlamentaria del PRD está muy atenta de este tema. Nos parece grave lo que se pretende ahora con la aprobación de estos dos tratados.
En principio porque lo que fundamentan ellos es que no está fundado o fundamentado y por lo tanto no es aplicable la ley de tratados internacionales en materia económica, cosa que es falsa. En la muy breve información que nos remite el Ejecutivo Federal en torno a estos dos tratados, uno es en la región oriental del Golfo de México, que tiene que ver con Estados Unidos, y dicen así, región oriental, y otro es el polígono oriental, que tiene que ver en la delimitación fronteriza con Cuba. O sea, son dos tratados. Y estos dos tratados, en la fundamentación del gobierno federal, del Ejecutivo Federal, que nos envía al Senado, hablan todo el tiempo del aprovechamiento de yacimientos de hidrocarburos y de gas en esta región. Pero no solo eso, también pues hay una parte de aprovechamiento de la riqueza de la fauna marina. Entonces, todo eso tiene que ver con la parte económica, el desarrollo económico de la nación, y no solamente con la cuestión fronteriza. Por eso es que excluyen en el Senado de la República al área económica, a la Comisión de Energía, que son comisiones que obligadamente debieran conocer de este tema, ¿sí? Y lo hacen, entiendo, para que no haya mayor ruido en esto, para que esto pase muy rápido, se apruebe como se aprobó en una hora es mucho en la discusión en esta Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, fueron muy pocos minutos, unos 20 minutos en los que se decidió que se aprobaba ahí estos dos acuerdos, estos dos tratados, perdón, en este sentido. Falta que trabaje la Comisión de Relaciones Exteriores, la general, falta que participe también y que sesionen la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe y la Comisión de Marina. Estas tres comisiones no han sesionado, pero nos parece que así como quisieron y lo lograron en la Comisión de América del Norte, van a pretender hacerlo en las otras comisiones. No puede ser de esa manera, debe haber, dado que es materia económica, un acompañamiento del Senado para conocer de fondo todos los antecedentes y lo que se acordó con precisión en estas negociaciones del gobierno federal. Esto es, tenemos que aplicar la ley de tratados internacionales en materia económica, es forzoso. No puede ser que con un dicho del Ejecutivo Federal se haga a un lado esta ley para permitir una laxitud en ello y una pronta aprobación en el Senado. No puede ser de esa manera. Entonces, pues nosotros estamos atentos a lo que siga sucediendo aquí. No vamos desde la fracción parlamentaria del PRD a permitir un atropello más. Y por último, ¿por qué esta intención tan acelerada de aprobar esto? Pues entiendo que es porque a este gobierno le queda muy poco tiempo y quieren licitar también esta parte de riqueza de hidrocarburos de la nación antes de que se vaya Enrique Peña Nieto. Creo que eso es de fondo lo que están buscando. Gracias. Sergio Benito Osorio, por favor. Muy buenas tardes. Distintas organizaciones de profesionistas, académicos y el Observatorio Ciudadano de la Energía, cuando nos dimos cuenta a través de la Gaceta del Senado que había el Ejecutivo Federal finalmente presentado los tratados que había estado negociando a principios de año, es decir, en el mes de enero con Estados Unidos y Cuba, pensamos que íbamos a tener acceso, como cualquier ciudadano, a tratados que no son cualquier cosa. Lo que está ocurriendo en realidad es la repartición de todo el Golfo de México, es decir, ya no habría
un área que ya no, después de estos tratados, que no estuviera bajo la soberanía particular de alguno de los países. Y nos dimos a la tarea de buscar la información y nos dimos cuenta que esta información pues no está a la vista. Y por otro lado, nos sorprendió sobremanera que una comisión ya de dictamen del Senado pasara prácticamente sin discusión este tratado con los Estados Unidos. ¿Quién ha tenido información sobre qué parte de estos 20,000 kilómetros le corresponderán a México? ¿Dónde está esa información? ¿Qué porcentaje va a quedar en los Estados Unidos? ¿Qué porcentaje va a quedar en Cuba? Esta información no está a la vista. ¿Dónde está la información de la magnitud, por lo menos estimada, y el tipo de recursos naturales que está dentro de esa área? No está la información. Hasta donde sabemos, los senadores de la República no han tenido esa información por el gobierno federal, algunas de las dependencias del gobierno federal implicadas, como tendría que ser evidentemente la Secretaría de Marina, como tendría que ser la Secretaría de Energía, como tendría que ser la empresa estatal del Estado mexicano, que es Petróleos Mexicanos, y que es la que tendría que tener alguna información al respecto. Prácticamente Petróleos Mexicanos ha sido marginada totalmente. De lo que estamos hablando, miren ustedes, los Estados Unidos obtiene prácticamente una quinta parte de su suministro de petróleo del Golfo de México. No estamos hablando de una pequeña cosa, estamos hablando de intereses que son extraordinarios en el país. Y entonces, desde el punto de vista ciudadano, nosotros nos preguntamos, ¿y por qué el gobierno mexicano aceptó una estrategia de negociación bilateral cuando hay un área trilateral, hay intereses de tres países que están, pues, están vinculados, están traslapados, el interés cubano, el interés estadounidense y el interés mexicano? ¿Por qué asumir esta estrategia de negociación? Sirve básicamente a los Estados Unidos. Esta posibilidad de negociar la zona oriental se abrió en el momento en que Obama empezó a normalizar la relación con Cuba, pero sin embargo la posición del gobierno estadounidense ha ido cambiando, como todos ustedes saben. Hay un antecedente, el antecedente es el Tratado de Límites que México establece con los Estados Unidos en 1978 y que el Congreso de los Estados Unidos, el Senado, mantiene congelado durante 20 años, Entonces, ¿qué pasa con el punto que vincula el interés o la frontera entre Cuba, Estados Unidos y México? Si este interés no queda plenamente ratificado por los tres senados, los tres órganos legislativos, pues entonces, ¿dónde está la certidumbre para el interés mexicano? ¿Dónde queda la certidumbre? No habría certidumbre. ¿Qué quiere decir que no hubiera certidumbre? Bueno, pues el interés económico, porque además los tratados que envió el Ejecutivo tienen que ver, como fue el tratado del año 2000 para negociar la zona occidental, tienen que ver fundamentalmente con un recurso, que es el recurso de hidrocarburos de México y Estados Unidos. Con esta estrategia, sí, lo que está haciendo el gobierno mexicano es servir el interés de los Estados Unidos, de las empresas internacionales de los Estados Unidos, porque ahora tienen ya la delimitación desde la frontera mexicana en el Río Bravo prácticamente hasta la Florida. Y claro, esto tiene mucha importancia para los proyectos desde el punto de vista financiero. Estamos hablando de un gran interés que está aquí y que se está tratando de pasar por debajo de la mesa en el Senado. Lo que nosotros pedimos es que el Senado abra esta discusión, que el Senado invite a las instituciones que en este país han hecho investigación, no solamente a Petróleos Mexicanos. La UNAM tiene una investigación importante desde el punto de vista marítimo. Hay organizaciones de la sociedad mexicana que tienen que participar en este proceso. De lo que estamos hablando es de ampliar la soberanía territorial de este país, no estamos hablando de cualquier cosa.
discusión no puede quedarse simplemente en 10 minutos, 15 minutos en una comisión de aquí del Senado. Esta postura que nosotros tenemos además está vinculada a que se diga cuál es la planeación sobre los recursos que hay en esa parte del Golfo de México. ¿Qué está pensando el gobierno mexicano respecto de el aprovechamiento de esas zonas? No puede haber simplemente la disposición para que vengan empresas internacionales y de manera indiscriminada e irracional se dediquen a extraer petróleo que finalmente irá siempre hacia los Estados Unidos, porque las líneas de transporte, los oleoductos o gaseoductos van a estar más cerca de los Estados Unidos que de las líneas mexicanas. Que por otro lado, es evidente que con la política de congelar la capacidad de refinación en México, este país no podría seguir asimilando la extracción que se hiciera, sino sería básicamente para exportarla hacia los Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros le preguntamos al Senado es ¿cuál es el interés mexicano en ese sentido? O si simplemente el gobierno de Peña está asumiendo el interés de las empresas transnacionales y de Estados Unidos como si fuera el interés mexicano. Es ese básicamente el propósito que tenemos nosotros de convocar a la opinión pública y a la sociedad mexicana a que participe y esté enterada de este asunto que es central para el presente y el futuro de nuestro país. Muchas gracias. El maestro Juan José Dávalos, del Foro Petróleo y Nación de la UNAM. Muchas gracias. Soy co-coordinador del Foro Petróleo y Nación junto con el maestro Eliezer Morales Aragón. El Foro Petróleo y Nación es una red de redes, realmente una contribución de individuos y organizaciones interesados todos, como sabemos, por el tema energético nacional. Apuntalando la cuestión que subrayaba Sergio Benito Osorio del Observatorio Ciudadano de la Energía sobre la cuestión financiera, quisiera señalar primera cuestión. Hay analistas diversos en el escenario internacional que están previendo un alza en los precios internacionales del petróleo. Y esto no se puede descartar toda vez que si notamos, por lo menos en los últimos 2 años, después del periodo de abrupta caída que sufrieron hace 3,5, 4 años, se han estabilizado cerca de los $50 el barril. ¿A qué vamos con esto? Voy a mencionar, aunque aparentemente me salga del tema, cuestiones como esta. Más allá de los problemas políticos, culturales y demás internos, por ejemplo, en una sociedad como Venezuela, su reserva de petróleo, 30 veces más grande que la reserva de petróleo de México, vale en dólares 15 trillion, o sea 15 billones de dólares, lo cual equivale a aproximadamente el valor de la economía estadounidense en un año. Pensemos en esto en un momento en el cual los organismos financieros y económicos internacionales saben, como se dijo en el foro de Davos a principios de este año, no se ha terminado de superar el problema del bajo crecimiento. De hecho, se ha reconocido que no se ha resuelto la crisis de 2007-2008. Uno de los principales problemas de los flujos de capital a nivel internacional es el bajo crecimiento y la baja tasa de retorno, lo cual quiere decir que además de la importancia estratégica como insumo del petróleo, por más que la transición energética se presente como un fenómeno necesario, indispensable para conservar la viabilidad de la vida en el planeta, el hecho es que el petróleo sigue siendo un insumo objeto de guerra internacional, un insumo estratégico necesario en todos los ámbitos a lo largo y a lo ancho en todas las industrias en el planeta. Y el punto es el siguiente: aparte de ese carácter estratégico en cuanto bien útil, el aspecto financiero tiene que ver definitivamente esa premura, esa secrecía, ese saltarse a las comisiones, por ejemplo, económicas, de economía del Senado, al pleno del Senado, a conocer la voluntad popular de especialistas, de universidades públicas, etcétera. Gran parte del problema tiene que ver con que existe un interés muy fuerte en que
reservas nuevas que se van incorporando pasen a formar parte de los activos financieros de los inversionistas. Esta secrecía en cuanto a esta cuestión que se está hablando del polígono oriental, de un asunto que debe ser claramente un acuerdo trilateral entre las tres naciones, Estados Unidos, Cuba y México, definitivamente tiene que ver no con la ingenuidad, sino está claro que hay muy poderosos intereses esperando intervenir y tener participación del valor de esas reservas en sus activos corporativos. Es la historia del mercado petrolero internacional. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Queremos decirles que la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros estamos al pendiente de lo que está sucediendo en nuestro país en materia petrolera. Para nosotros es importante que se tome en cuenta la voz no únicamente de los técnicos y profesionistas petroleros, sino también de la sociedad civil, de las organizaciones de los profesionistas que hay en este país, que realmente con toda tristeza nos da que se diga que aquí no hay experiencia, no hay ingeniería, no hay ciencia. La verdad es, para nosotros es muy penoso esto, y por esa razón nosotros estamos al pendiente también de lo que está sucediendo en el poder legislativo principalmente, donde se están aprobando leyes, donde están aprobando acuerdos a espaldas del pueblo. Nosotros no podemos permitir eso y por eso estamos en esta línea, en este renglón de seguir en la defensa de los recursos naturales y estratégicos que sirven para el desarrollo de nuestro país. Gracias. Gracias por reconocer en Alejandro, convocante, junto con el ingeniero Cárdenas, donde nos alerta en este tema principal y fundamental para nuestro país. En el PRD, desde 2013, en el ingeniero Cárdenas depositamos la confianza para encabezar la lucha en la defensa de los hidrocarburos de nuestro país. Y hemos sido cuidadosos de este tema y el ingeniero ha sido demasiado congruente en la defensa de esto y hoy lo reitera en esta alerta que nos están haciendo. Se trata de que en el Senado no se viole el procedimiento legislativo, que no se hagan trámites de una cosa pretendiendo hacer otra. Aquí no solamente es un tratado de límites territoriales, es un tratado que tiene que ver con la economía y con recursos y con hidrocarburos. Está en el turno que hicieron a la Cámara de Senadores de la Presidencia de la República, dice los acuerdos internacionales sobre la delimitación de la plataforma oriental entre estados con costas adyacentes o situadas frente a frente, buscan dar certidumbre jurídica respecto a los derechos de soberanía para la explotación y exploración de los recursos naturales vivos o no vivos en el lecho del mar y su subsuelo. Y en los dos términos vienen los dos documentos. Y entonces, pues no se puede obviar este procedimiento que tiene que regirse sobre la ley de tratados. Creo que quiere el gobierno darle el tinte de corrupción que le ha dado a su sexenio en este último tramo de estos acuerdos que se están planteando. Yo creo que aquí tendríamos dos alternativas, o que se desahogue el procedimiento legislativo como debe de ser, o en todo caso, tratar de tener esta aprobación hasta donde se pueda, pero si no, pues establecer cuando menos una moratoria de 10 años en la explotación de estos yacimientos para que permita que se puedan hacer los estudios pertinentes. Digo, si quieren la vía que ellos quieren establecer, debería ser esa, pero también nosotros deberíamos de acotar en último de los casos esta pelea de frenar una moratoria por 10 años en esto. Tenemos que hacer de alguna manera esta denuncia de este albazo que pretenden y tratar de frenarla de esta manera. Muchas gracias. Muy bien, nada más antes de pasar a la ronda de preguntas, quiero nada más subrayar cómo ha sido el proceso que denota pues dolo, la intención de no darle visibilidad a este asunto. Pongo un ejemplo. Quien envía el documento a la Secretaría de Gobernación
es el consejero adjunto de la Consejería Jurídica de Presidencia, el licenciado Juan Carlos Reyes García, un funcionario de segundo nivel, y se lo envía el 9 de octubre al subsecretario de Enlace Legislativo y de Acuerdos Políticos, al licenciado Felipe Solís Acero, ni siquiera al secretario de Gobernación. Y ese mismo día, Felipe Solís Acero lo envía a la mesa directiva de la Cámara de Senadores como si fuera un asunto de segundo nivel. Incluso el consejero adjunto en la presidencia dice que en este caso del tratado no es aplicable la ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica. ¿Qué más importancia económica puede tener que la explotación de los yacimientos de hidrocarburos en el Golfo de México? Ahí está la campaña del gobierno federal en estos momentos anunciando que se van a hacer grandes inversiones en el Golfo de México y dicen que no es un tema en materia económica. Creemos que debe de frenarse este proceso de aprobación, que existe esta moción suspensiva, que no se apruebe en la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina lo que se refiere al convenio con Cuba y que se acabe la opacidad, que se haga una discusión clara, pública, abierta sobre los contenidos de este tratado al cual anexaron solamente un croquis, ni siquiera hicieron los estudios de lo que es el impacto tan importante que aquí se ha señalado por Sergio Cárdenas, por Sergio Benito Osorio, pues de un área estratégica para el desarrollo de nuestro país. Estamos a sus órdenes. Muy bien, muchísimas gracias.